Bien, muy buenas tardes a todos. Cuando a principios de 1992 llegamos al museo, aquí al MAN, un nutrido grupo de compañeras que acabamos de aprobar las oposiciones a museos, Luis ya estaba aquí. Hacía poco más de un año que había llegado como conservador de museos. Sin embargo, cuando él se incorpora al museo, tenía ya atrás de sí una larga trayectoria profesional. Los participantes que me acompañan aquí en la mesa van a trazar su perfil desde diversas perspectivas, por lo que yo tampoco voy a detallar o a entrar en más detalle, y ellos lo van a explicar muchísimo mejor todo ese camino y esa trayectoria, ¿no? Desde su vinculación con el MAN, sus oposiciones a distintos cuerpos, su trabajo en la arqueología de campo, su labor en la dirección de museos. Y bueno, aquí estuvo con nosotros y pudimos disfrutar de su compañía y de sus vastos conocimientos hasta su jubilación en 2010. O mejor dicho, muchos años más, porque Luis Balmaseda siguió vinculado al museo, colaborando en el nuevo montaje que se inauguró ahora hace 10 años, y continuó activo en sus estudios, en sus publicaciones y relaciones. Pero, por desgracia, nos dejó de manera inesperada a principios de noviembre, el día 8 del 2022. Pero además de su carrera profesional, ante todo hay que decir que Luis Balmaseda era una persona afable, buena, de excelente trato y muy sabio, pleno de conocimientos que sin egoísmo, sin afectación alguna, compartía con todos aquellos que le rodeaban. Todos aquellos que se acercaban a preguntarle o a comentar cualquier cuestión, ¿no? Compartía, y esto lo quiero decir como subrayado y en letras mayúsculas, y era una persona realmente sabia. Hoy estamos aquí en un homenaje a su memoria, y qué mejor forma de hacerlo que presentando su última obra, la agitada historia del tesoro de Guarrazar, Guadamur de Toledo, enigmas y documentos. Precisamente es un trabajo que dejó encauzado iniciada su edición, y que gracias a sus amigos, amigas y buenos compañeros que le rodearon acaba de salir publicado hace muy pocos días. Llevar a cabo esta publicación es el homenaje de su familia, amigos, así como de la editorial que lo ha llevado adelante, la Ergástula, y a través de sus textos pues nos llevan también sus palabras de agradecimiento para todos aquellos que colaboraron en este trabajo. Un tema en el que sin duda es una referencia, ¿no? El mundo visigodo y en concreto el tesoro de Guarrazar. Así pues, aunque con tristeza de que no esté con nosotros, sí queremos agradecer a todos su asistencia a este acto de presentación de la publicación y de homenaje a su persona. Y agradecer especialmente a su familia, a sus hermanas Luisa, Virginia y Marta, y sobrinos que nos acompañan esta tarde. Como decía, en la mesa participan personas que hablarán de Luis desde diversas perspectivas, y de paso que voy a pasar ahora a presentar, siguiendo el orden de intervención. En primer lugar, intervendrá Concha Papí, que es compañera del museo desde aquel año de 1992, es doctora en arqueología, se jubiló el año pasado y actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional. Trabajó en los departamentos de Prehistoria, Edad Media, Documentación, y en los últimos años como editora de la revista oficial del museo, responsable de las publicaciones del MAN,
Sus trabajos se han dedicado al Paleolítico, la Edad Media e historiografía de la arqueología. Además, ha organizado varios congresos relacionados con estas especialidades. Ella trabajó estrechamente con Luis Balmaseda durante su estancia en el departamento de medieval de este museo y nos hablará de los primeros contactos de Luis con el museo y de su trabajo en el departamento de medieval. Concha, cuando quieras, adelante. Gracias, Carmen. El primer contacto de Luis Balmaseda con el Museo Arqueológico Nacional fue en el año 1975 y fue por partida doble, porque por un lado realizó las prácticas reglamentarias de museología y al mismo tiempo disfrutó de un contrato como asimilado a conservador. En cuanto a las prácticas que dirigía Martín Alvagro Bas, don Martín, siempre en boca de Luis, se dedicó bajo la supervisión de Juan Zozaya, de Luis Caballero y de Martín Almagro Gorbea a la precatalogación de la colección Santa Olaya, que acababa de llegar un par de años antes al museo. Una tarea en la que coincidió y hizo amistad con compañeros que siempre recordaba con cariño, como María Belén, Antonio Limón. De ese primer contacto con la catalogación de piezas arqueológicas en un museo, él nos contaba que para él fue una gran experiencia formativa y un aprendizaje fundamental. En cuanto a su contrato como asimilado a conservador, dio pie a una de las anécdotas más divertidas de Luis, que él no perdía ocasión de contarnos una y otra vez ante nuestras risas, además de dar fe de su carácter. Temas administrativos que no vienen al caso hicieron que el contrato, durante el que se dedicó a montar la sala de Argar del Departamento de Prehistoria, finalizase mucho antes de lo previsto. Luis aceptó su inesperada marcha sin protestar, sin la más mínima queja, ante lo que el director del museo, perplejo, le llamó a su despacho y le preguntó: ¿es que es usted rico por su casa? Para rematar, ante la mirada asombrada de quien se acababa de quedar sin contrato, como no me ha pedido nada. Así era Luis, generoso con su tiempo y su trabajo y siempre comprensivo con las circunstancias de los demás, aunque a él le afectasen. Fue becado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre 1976 y 1978 para incorporarse al equipo español que realizaba investigaciones en la iconografía mitológica, con destino al proyecto internacional plasmado en el Lexicon Iconográfico. Trabajó en estrecha colaboración con su amigo Ricardo Olmos, entonces conservador de la sección de antigüedades griegas del museo, elaborando varios artículos sobre diversos motivos de la cerámica griega. En palabras del propio Luis, para la realización de esos trabajos necesitó una fuerte profundización en la arqueología griega, etrusca y romana, un estudio detallado de las cerámicas clásicas, sus formas, cronología y distribución y el discernimiento de los mitos y escenas representados. También un conocimiento de las colecciones arqueológicas y, naturalmente, el manejo de las fuentes escritas. En 1979 acaba su colaboración con el museo y se abre una etapa en la que primero se dedicará muy brevemente a la enseñanza, puesto que saca las oposiciones a profesor de bachillerato, pero muy poco tiempo se dedicó porque en el 80 entra ya en el cuerpo facultativo de conservadores de museos y comienza un periplo por varios destinos, de los que luego nos hablará nuestra compañera María Marine, que compartió con él alguno de ellos. En 1990 deja su destino en Granada y vuelve a Madrid, ingresando en el Museo Arqueológico Nacional como jefe de la sección de Arqueología Paleocristiana y Visigoda del Departamento de Antigüedades Medievales, cuya conservadora jefe era Ángela Franco, y donde ella, Isabel Arias y posteriormente yo, tuvimos la inmensa suerte de trabajar codo a codo con él, porque Luis era un sabio en el más amplio sentido de la palabra y, como tal, la humildad y la honestidad eran su forma de estar en el mundo. Fue un compañero generoso que siempre nos acogió bajo sus alas a quienes empezábamos y nos enseñó, nos guió y nos protegió siempre. Entre mi compañera Isabel Arias y yo, hemos hecho memoria del trabajo de Luis en el museo y es bien sencillo, puesto que tomó parte en todas y cada una de las diversas tareas consustanciales a pertenecer a un departamento científico del MAN.
Desde la más nimia, que entonces también nos tocaba de enfundarnos la bata, limpiar las vitrinas. No creo que haya nadie de la casa de esos años que no le recuerde con su bata azul de ferretero. Hasta, por supuesto, el inventario y catalogación de colecciones, la atención a investigadores, replanteamientos parciales de la exposición permanente previos a la gran reforma del 14, como los que se efectuaron en las salas de Visigodo. Movimiento de piezas, estudio, publicación de materiales, participación en exposiciones, de todo se ocupó. Y aunque es imposible señalar todo en el breve tiempo de esta intervención, sí que queremos destacar algunas aportaciones sobresalientes, como su magnífico trabajo en el planteamiento y montaje de la exposición Torre Don Jimeno, Tesoro, Monarquía y Liturgia, que se celebró en 2004. Era una exposición itinerante, pero que no estaba concebida como una exposición cerrada. El Tesoro de Torre Don Jimeno, que está repartido entre los museos arqueológicos de Córdoba, Barcelona y Madrid, se reunía para su exposición por primera vez en la historia en las 3 sedes. Si bien este tesoro constituía el núcleo de la exposición, luego cada sede podía incorporar una serie de piezas seleccionadas. Y en el MAN esta exposición se convirtió en una referencia excepcional porque Luis se empeñó en integrar en esta muestra el tesoro de Guarrazar al completo, con todas sus joyas, la pedrería suelta que lo forman, permitiendo así la contemplación y comparación de 2 de los mejores y escasos tesoros de la arqueología visigoda. Y cómo no destacar el entusiasmo y la aplicación de Luis al tesoro de Guarrazar. La dedicación y su estudio a todo lo relativo a su hallazgo, peregrinaje desde su aparición en Guadamur hasta su vuelta a España fue constante a lo largo de toda su vida profesional. Y son numerosas e imprescindibles las publicaciones que hizo, tanto él individualmente como participando en estudios colectivos, entre los que habría que destacar el volumen de estudios El Tesoro Visigodo de Guarrazar, editado por Alicia Perea en 2001, donde habló del yacimiento, de sus excavaciones y de los avatares del tesoro. Durante años investigó en diferentes archivos, museos e instituciones hasta conseguir compilar toda la información documental que imbricó y estudió hasta el más mínimo detalle para dar a conocer la historia del descubrimiento y los avatares de ese tesoro. El resultado de todo ello es el libro que hoy, felizmente, vemos por fin publicado. Durante largos años, Luis fue el alma y líder del proyecto que afrontamos en el Departamento de Medieval de estudiar los materiales de la necrópolis visigoda de Castiltierra, procedentes de las excavaciones de Camps y Navascués. Si no recuerdo mal, desde 1997, creo, comenzamos a dedicar semanalmente jornadas todo lo monográficas que nos permitía el resto de las tareas del museo a poner en orden y estudiar los ajuares de esta necrópolis, empresa a la que durante años se nos unió Feliciano Novoa, también en esos años en el museo. Los que tuvimos la suerte de formar parte de ese equipo recordamos con enorme cariño esos días y podemos asegurar que trabajar a su lado era una auténtica delicia. Cada pieza a catalogar, cada iconografía a describir, se convertía en una maravillosa clase magistral de Luis, en la que nunca faltaban las alusiones al mundo clásico, del que era un perfecto conocedor. Pero es que además Luis era un narrador fantástico, con un sentido del humor tan fino. Creo que todos los que compartimos el trabajo de Castiltierra, en aquellas largas mesas bajo la ventana que daba Recoletos, se nos pondrá una sonrisa, cuando no una risa, recordando que para todo había tiempo, en tan larguísimas horas de trabajo, las hilarantes historias que Luis nos contaba a propósito de cualquier recuerdo que le podía venir a la cabeza. El resultado de los años de trabajo con los materiales de Castiltierra culminó con la publicación por parte de Luis y de Isabel Arias de 2 magníficos volúmenes, uno sobre los materiales en 2015 y otro con el compendio de estudios por parte de distintos especialistas de distintas disciplinas en el 17 y que están a disposición de todos aquellos que los quieran consultar en la página web del museo. Fruto del trabajo e investigación de Luis en el Departamento de Medieval son sus numerosas publicaciones, sobre todo de piezas paleocristianas y de ajuares, orfebrería y escultura visigoda. Pues ya desde el 99, cuando defendió su tesis en la Complutense
Arte Ornamental Arquitectónico Visigodo en la provincia de Toledo, dirigida por Luis Caballero, dejó claro que la época visigoda era su línea de investigación prioritaria. Aunque la inauguración de la reforma en el 2014 ya le cogió jubilado, pero estuvo los años suficientes para participar muy activamente en la elaboración del plan museológico, revisando la colección y aportando novedades en arqueología de la tardoantigüedad. Luis colaboró en los primeros guiones con propuestas para la exposición con las colecciones de arqueología medieval en torno a la idea de que el mundo medieval está constituido por un mosaico de culturas que se desarrollan en gran medida simultáneamente con mutuas interconexiones. Asimismo, colaboró en el desmontaje de salas y almacenes, en el embalaje, la documentación gráfica, la organización topográfica, su volcado en las bases de datos, la inclusión de piezas en domus, el fotografiado de todas las piezas de gran formato que se trasladaron a los depósitos de Alcalá Meco o que permanecieron en el MAM por sus propias características estructurales. Debemos mencionar especialmente el desmontaje de conjuntos arquitectónicos formados por numerosas piezas, lo que supuso muchísima dedicación y esfuerzo por parte de todos los miembros del Departamento de Antigüedades Medievales, como la portada de San Pedro de Arlanza, los arcos de San Pedro de las Dueñas. El Museo Arqueológico Nacional fue su casa entre 1990 y hasta su jubilación en 2010. Luis, nuestro querido Luis, fue un excelente profesional, inteligente, culto, preparado, trabajador, pero sobre todas las cosas fue un inmejorable compañero, por no hablar de que siempre será un amigo. Su carácter paciente, su profunda humanidad, su constante mirada positiva, su afición impagable a contar anécdotas e historias convertían cualquier jornada de trabajo en un tiempo provechoso, pero sobre todo en un tiempo feliz. Creo sinceramente que todos los que hemos querido hoy estar aquí para recordarle somos afortunados, porque de una manera u otra Luis formó parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Concha. Y ahora, a continuación, intervendrá María Mariné Isidro. Ella es conservadora de museos, jubilada. Es licenciada en Filosofía y Letras y también en Derecho, doctora en Historia Antigua. Fue directora del Museo de Ávila entre 1989 y 2016, excepto un periodo de 1992 a 1995, en que fue subdirectora general de Museos y Arqueología. Ha sido también académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro del número de la institución Gran Duque de Alba, presidenta de la Asociación Profesional de Museólogos de España, APME, y vocal del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, así como del Consejo Ejecutivo de ICOM España. Tiene múltiples publicaciones en arqueología, tanto en arqueología como en museografía, ha comisariado numerosas exposiciones. Y bueno, María fue compañera de Luis en el Museo de Palencia y desde entonces le unió a él una gran amistad. Y ella pues, nos hablará del paso de Luis por los museos de Palencia y Granada. Adelante, María. Tienes la palabra. Gracias, Isabel. Yo agradezco mucho a la organización de este merecidísimo homenaje a Luis Balmaseda, a las amigas del MAN, su invitación a participar en él, porque Luis lo merece todo. Era un gran sabio, era una excelente persona y era un amigo inmenso. Y el encargo es hablar de su actividad profesional en museos provinciales, porque, como ha mencionado Isabel, coincidimos en el de Palencia y a partir de ahí ya se fraguó nuestra larguísima y férrea amistad de más de 40 años. Luis dirigió el Museo de Palencia entre 1982 y 1984, redondeando. Llegó por unos vericuetos que ha mencionado sobre así, abuela pluma Concha. Bueno, el caso es que lo dirigió en comisión de servicio. Era una situación peculiar
Pero también el Museo de Palencia estaba en una situación peculiar. El Museo de Palencia estaba desmontado y el Museo de Palencia estaba en construcción a la vez. Estaba embalado y almacenado en el Palacio de la Diputación, donde había estado instalado hasta 1979, y se iba creciendo en el solar de la Casa del Cordón, según el proyecto de Luis Arranz, que se había comprado pues, precisamente para tener un museo de Palencia absolutamente digno. El museo no estaba transferido. En esos años Castilla y León estaba organizando su autonomía y efectivamente en esos años, ya una vez promulgado el estatuto en el 83, pues también obtuvo la comunidad las competencias de cultura también en el 83, excepto archivos, bibliotecas y museos. Sí, la inspección de arqueología que recaía en las direcciones de los museos provinciales. Entonces, esta implicación en el territorio hizo que Luis, además responsable de lo que tenía entre manos, pues fuera lo que antaño se llamaba una fuerza viva de la cultura de Palencia y de la ciudad. Le costaba hacerlo, ejercerlo, porque desde siempre su lema vital, bueno, desde siempre, desde que lo conozco, es decir, desde casi siempre, su lema vital era el vivir oculto de Descartes. Hay una foto que a mí me hace mucha gracia, pero que se ve muy mal, donde en una conferencia, efectivamente, el bueno de Luis no tenía más remedio que sentarse en primera fila, con lo cual siempre salía entre el público de las conferencias, pero claro, era una cuestión de educación. Con esta situación era también el interlocutor directo con el Ministerio y del Ministerio pues, para los vericuetos y las casuísticas que suscitaran el proyecto. El museo tenía un despacho en el propio Palacio de la Diputación, donde trabajábamos el director y la ayudante, porque primero fui yo y luego fue Magdalena Barril, gran amiga también, en el día a día, en la oficina de lo que es la labor de un museo. Redactó la historia de Palencia, la parte del territorio romano, e hicimos una exposición de arqueología sin materiales que estaban guardados, con paneles en colaboración con el Archivo Histórico Provincial para mantener el fuego sagrado de museo, porque no se puede perder la idea y perder lo que al final acabó siendo una generación sin museo abierto. Y digo hicimos porque no entraba en el talante de Luis ni ser jefe, ni ser director, ni mandar. Él trabajaba siempre con compañeros, con colegas y con amigos. Era una camaradería sin distancia, que además en el Museo de Palencia era físicamente sin distancia, porque había una mesa y la compartíamos cada uno a un lado. En un momento, poco rato, salió un concurso de conservadores de museos sin la plaza de Palencia. Y Luis, cansado de tanta ingeniería administrativo-funcionaril, concursó a la dirección del Museo de Bellas Artes de Granada. Al fin y al cabo, Luis era también especialista, o sea, también había hecho la especialidad de Historia del Arte, además de la de Historia Antigua, dentro de la licenciatura de Filosofía y Letras de la época. La situación en Andalucía era distinta. Andalucía era una comunidad veterana que ya tenía las competencias de cultura, que ya tenía las competencias de gestión y de personal de archivos, bibliotecas y museos, no la titularidad en esa bicefalia que se ha ido solucionando sobre la marcha en todas partes a base de la buena voluntad de los protagonistas. Y cuando Luis llega a Granada, que es donde es muy buen recibido, ya ha amainado un poco la tormenta que provocó en Andalucía, en algunas provincias, la transferencia del personal, porque para algunas autonomías, pues era un personal impuesto, era un personal no propio, y eso generó unas fricciones en las que Luis, pues como eran todos amigos y todos compañeros, pues evidentemente participó en poner paz, que era lo suyo, de Luis quiero decir.
Él fue muy bien recibido porque al fin y al cabo rellenaba una situación de provisionalidad y de vacío y dejó entre el personal un indeleble recuerdo que he confirmado ahora al intentar encontrar fotos, porque lo que me han transmitido es, desde luego, era una persona, y textualmente, que se hacía querer. Se hacía querer, pero no se dejaba hacer fotos, porque hay poquísimas fotos de Luis en su trabajo. El museo funcionaba, tenía carencias, sobre todo de algunos servicios y de almacenes, pero pudo acoger las 5ª jornadas DEAC, de los Departamentos de Acción Cultural, que entonces estaban organizando en toda España en el Sierra Nevada, en el Parador de Sierra Nevada, que al fin y al cabo es el telón de fondo de la Alhambra, que es donde está el Museo de Bellas Artes de Granada. Una de las cosas, a lo mejor anecdótica, pero que tiene su importancia museográfica, que comentaba Luis de su trabajo, era la dificultad de lograr que una de las piezas emblemáticas, el cardo de Sánchez Cotán, que está por ahí la foto, por eso, por protagonista, estuviera en su sitio, en la sala, porque tenía tal cantidad de solicitudes de viaje que donde no estaba nunca era en Granada. Un museo que tiene una pieza emblemática que se la piden, pues entonces cuando se plantea prestarla, evidentemente porque comillas pone en el mapa comillas al museo, pero claro, deja sin la pieza emblemática la sala. Entonces esa dificultad hizo que Luis, que supongo que es una cosa que se ha transmitido también en su trabajo en el MAN, era acérrimo partidario de la lista de imprestables, pero lista de imprestables urbi et orbi, y que de aquí no se la salta a nadie, porque lo que no vale es hacer una lista de imprestables para saltársela a la siguiente petición. Evidentemente también ya proponía una cosa que se ha hecho ahora, es lo que se hace, que es un calendario en el sentido de no puede estar fuera de la sala tanto tiempo. Es una razón que hace que no se tengan que buscar excusas educadas para acabar diciendo, como hizo una vez, según cuentan, un museo italiano que contestó: no podemos prestar este documento porque solo tenemos este. En 1990 salió un concurso con una plaza para el Departamento de Historia de Arqueología Medieval en el MAN, y Luis volvió a sus orígenes. Pero no quiero acabar sin hacer incidencia en una cosa que ha dicho Concha y todo el mundo, que es en el humor de Luis. Cosa sorprendente, quiero decir característica sorprendente, porque tenía aspecto serio, con lo cual aún resultaba más humorístico, porque era un contraste total. Un día que vine a veros, que estabais con Castiltierra, precisamente en estas mesas largas que has aludido, la pista que me dieron para encontraros fue en la última planta, al fondo, donde oigas risas. Porque la risa, la sonrisa, era el ambiente de trabajo de Luis. Por eso también nos sorprendió un día que declaró solemnemente: he decidido que voy a dejar de decir gansadas. Entonces estábamos con la cosa de qué era gansada y si se podía atribuir a Luis o no, y lamentablemente es una de las muchísimas conversaciones que han quedado inacabadas con su muerte. Pero estoy segura de que la continuaremos y la terminaremos. Muchas gracias. Gracias, María. A continuación, tomará la palabra Jorge Morín de Pablos. Él es director del Departamento de Arqueología de AUDEMA. Es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre la época visigoda. Fue Premio Extraordinario Nacional. Ha dirigido más de un centenar de excavaciones desde la prehistoria antigua a nuestros días, destacando la dirección de los yacimientos de Los Sitos, Arisgotas, Orgaz en Toledo, y del Pla de Nadal en Ribarroja del Turia, en Valencia. Ha dedicado más de 30 años al estudio de la plástica visigoda, destacando su elaboración del corpus de escultura visigoda de la sede regia toledana, el más importante de Hispania.
En estos momentos está trabajando, realizando un estudio sobre la plástica civil del periodo visigodo, de los conjuntos de Los Sitos y Pla de Nadal. Y bueno, Jorge es depositario de los estudios de Luis en Los Sitos y nos hablará de los trabajos arqueológicos en el Ferrón, Los Sitos y de la sistematización que planteó Luis de los conjuntos escultóricos. Adelante, Jorge. Bueno, yo conocí a Luis siendo joven, ¿no? Era, pues, prácticamente estaba todavía en la carrera, ¿no? Y a la vuelta de unas excavaciones que eran habituales entonces, en verano, ¿no? Habíamos estado excavando en Huete, ¿no? Un amigo mío, Rafael Barroso, que sigue siendo amigo y buen colega, habían estado excavando con Manuel Vendala en Opta y yo con Carlos Moncó en el espacio andalusí de Huete, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hablando, pues los visigodos y tal. Y bueno, hay un tesoro en Huete, un tesorillo menos conocido, que también está en el Museo Arqueológico. Y aquí vinimos, ¿no?, al Museo Arqueológico. Y aquí pues nos recibió Ángela Franco, ¿no?, y Luis Balmaceda, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si hemos trabajado en el mundo de los visigodos, pues es gracias a ellos dos, ¿no? Y también, sobre todo, a la figura de Luis, que se me ha ido entrelazando en estos últimos 32 años, ¿no? Primero como la persona que nos recibía en el Museo Arqueológico para trabajar sobre sus colecciones, ¿no? Luego como colega, ¿no?, y que nos embaucó, ¿no?, en esta droga que es la arqueología, ¿no?, y después pues como amigo, ¿no?, por supuesto. Y bueno, yo le voy a hacer un poco una breve semblanza. Primero me voy a detener, ¿no?, en la sólida formación clásica que tenía Luis hoy en día, ¿no?, estos tiempos que vivimos de posmodernidad, que nos hablan de la inteligencia artificial, ¿no?, que yo la veo con escepticismo, ¿no?, muy alejado de lo que era Luis, ¿no?, básicamente de la pérdida de la lectoescritura, ¿no?, un poco como pasó en la tardoantigüedad, ¿no?, y que prácticamente parece que el legado del mundo clásico y tardoantiguo va a quedar reducido a unas pocas personas. Pues Luis era una persona que se preocupó de formarse, de educarse, de tener una sólida formación, ¿no? La recibió en sus estudios universitarios, ¿no?, en el 64, ¿no?, en teología, en comillas, es importante, ¿no?, si te vas a dedicar al mundo visigodo, pues tener una sólida formación cristiana, ¿no? En el año 75, ¿no?, se licenció en Historia del Arte, en Historia Antigua, y luego también más tarde acabaría esa licenciatura en Historia del Arte. Como era habitual entonces, ¿no?, y como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no?, que vivimos esa época donde nuestros profesores universitarios, ¿no?, nos llevaban a sus excavaciones, y si en el curso adquiríamos una formación eminentemente teórica, eran esos trabajos de campo donde adquiríamos la base práctica de nuestra disciplina, ¿no?, que es sumamente importante. Ya Luis, como nos pasó a muchos antes de acabar la carrera, pues acudimos a muchas excavaciones, ¿no? La primera, y una que le marcó profundamente, sería esa intervención en el año 73 en la ciudad de Segóbriga, ¿no?, concretamente para descubrir el abastecimiento, uno de los abastecimientos de agua a Segóbriga, que era el de Fuente de la Mar, ¿no?, uno de los abastecimientos más cortos, ¿no? Allí pues le imagino que le pasaría a Luis como nos pasó a Rafa y a mí años después, cuando estuvimos excavando, ¿no?, pues descubriría el martirio de Segóbriga, que es las primeras excavaciones sistemáticas que se hicieron en nuestro país, vería en su museo los cientos de relieves visigodos, ¿no?, allí cobijados por Gerardo y la Benita, ¿no?, y bueno, pues ahí se despertaría el interés por este mundo, ¿no?, que compartimos durante muchísimo tiempo. Entre el 75 y el 77, Luis se va a encontrar con otra persona que también fue fundamental en nuestra formación, ¿no?, que fue Luis Caballero Zoreda, ¿no?, que defendió en esos momentos, ¿no?, lo que era el visigotismo de algunos de esos espacios, el más importante, ¿no?, Santa María de Melque, ¿no?, pues quizá el conjunto más significativo que poseemos en la península ibérica. También trabajó en las excavaciones de la Cuesta de la Vega, ¿no?, en ese mundo que podemos llamar paleoislámico andalusí español, ¿no?, de lo que es el origen de la ciudad de Madrid, y que tampoco estaba muy distante, ¿no?, de esas excavaciones que hiciera en su día Julio Martínez Santalaya, ¿no?, en la cuesta hacia la actual carretera de Extremadura, ¿no? Es decir, que ahí se iba encontrando
pues con una serie de hitos, una serie de espacios y una serie de personajes, ¿no? Que luego él ha seguido, porque Luis, sobre todo, una de sus principales facetas es esa labor de puente, de transmisión del conocimiento, que es fundamental en el mundo clásico, ¿no? Luego volvió a Segóbriga y trabajó en el anfiteatro, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó a desarrollar sus propios espacios de conocimiento, ¿no? Eligió junto a Santiago Valiente, ¿no? 3 campañas en un espacio emblemático de lo que es la cultura carpetana, ¿no? Que es el Cerrón de Illescas, ¿no? Y allí, bueno, pues hay algunas piezas míticas, ¿no? Como ese famoso relieve, y es pues seguramente pues uno de los conjuntos de la segunda edad del hierro de ese mundo carpetano pues más significativos. Ahí yo también me encontré con Luis, porque es una faceta como arqueólogo, ¿no? Que he trabajado mucho tiempo con el doctor Dionisio Urbina, ¿no? Y bueno, pues nos hemos encontrado con Luis y como siempre pues nos trató excelentemente, no, mucho más que eso. Y luego trabajó entre el año 75 y el 82, realizó diferentes campañas, ¿no? En un enclave hasta entonces poco conocido, ¿no? Se conocía a Melque, ¿no? Se había conocido la iglesia de San Pedro de la Mata, ¿no? Que había sido dada a conocer a la comunidad científica, ¿no? Por el conde de Cedillo, con Gómez Moreno, en ese viaje que hacen con Menéndez Pidal, y bueno, luego lo recogen pues, en Slum, Can Cazorla, ¿no? Pero el yacimiento de los hitos estaba ahí un poco olvidado y realmente la mayoría de la escultura decorativa de la zona se asimilaba, desde que el conde de Cedillo lo dijo, que venían de San Pedro de la Mata, ¿no? Luis rápidamente sé que se dio cuenta que eso no era así, ¿no? La escultura de la Mata es muy repetitiva, es básicamente, solo tiene un tema, ¿no? Que es el de los roleos bizantinos con triforias y palmetas, mientras que la escultura de los hitos era más compleja. Y decidió intervenir en esas campañas en el año 75. Lo recordábamos ya, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero a veces no siempre estábamos hablando de temas pesados intelectuales, ¿no? Pues de la dureza de esas campañas que se hacían en verano, ¿no? Después de haberse recogido la siega, ¿no? Después del mes de julio, en estos meses de calor del mundo toledano, que se parecen bastante al mundo cordobés, ¿no? Aunque no tengan tanta fama. Y bueno, pues allí Luis acometió esas excavaciones de una manera sistemática y sistematizó bien esa serie, al hilo un poco de lo que era el gran tema en aquellos momentos, la arqueología española, ¿no? Que era el de las iglesias, y el de las iglesias con ese gran crucero, que era esa polémica que tuvieron en su día Gonzalo Mango Torviso y Agina Arbeiter, ¿no? Sobre Quintanilla. Bueno, pues él también introdujo el tema de los hitos. En suma, ¿no? Luis aunó una sólida formación teórica, ¿no? Con todos esos estudios y una gran formación como arqueólogo de campo, como arqueólogo práctico. Y yo aquí le reivindico, ¿no? Porque parece que realmente fue una persona que trabajó más en el museo, no. Luis fue un gran arqueólogo de campo. Nosotros, que somos legatarios y recibimos de su mano, ¿no? Que es quizá lo más bonito de todo, ¿no? Sus trabajos, sus diarios de excavación, podemos atestiguarlo. Fue un excavador moderno, en el sentido que trabajó ya con equipos interdisciplinares. Está aquí Ruth, que les hacía los estudios de fauna de los hitos, ¿no? También tenemos estudios antropológicos, estudios de cerámica, espacio de restauración, con Santiago Valiente. Es decir, intentó buscar en la carencia de la época un equipo multidisciplinar y, desde luego, un registro impecable. Luis era un magnífico dibujante y un excelente fotógrafo. Básicamente lo que tenía, pues para ser un buen arqueólogo que se iba a dedicar al mundo clásico, ¿no? En su nacimiento con la Edad del Hierro, en su desarrollo con el mundo griego y romano de la península ibérica y en lo que sería este epígono que llamamos hoy en día tardía antigüedad, pues Luis lo tenía todo, ¿no? Para ser una persona con esa sólida cultura que hay que adquirirla, ¿no? A lo que sumó una sólida formación, ¿no? Aprobando y estudiando 2 oposiciones, ¿no? Una de bachillerato y otra de museos, ¿no? En su extensa producción científica, a pesar de que Luis era excesivamente meticuloso, ¿no? Y quizá por eso no ha sido un autor más prolífico, pero tiene más de un centenar largo de obras, ¿no? Y algunas vitales. Yo voy a elegir 3, ¿no? Voy a destacar una, pero la primera, que es fundamental, es la sistematización, ¿no? Que hace de la escultura
de la sede del territorio, de la sede regia, ¿no? Eligiendo, y lo comentábamos Jesús y yo en el homenaje que le hicimos en Toledo, ¿no? En el Museo de Santa Cruz al poco de su fallecimiento, ¿no? Cómo eligió bien esos espacios, ¿no? Y él pues estudió muy bien, por supuesto, los hitos, San Pedro de la Mata y Guarrazar, ¿no? Que le venía persiguiendo no solo por el tema que nos ocupa aquí, de las arquitecturas y su decoración ornamental a través de la escultura después de la desaparición del mundo musivario, sino a través también de la orfebrería. Esta fijación, digamos, por la escultura de época visigoda ya le venía el del año 75, porque había hecho lo que entonces se llamaba una tesina, ¿no? Esa memoria de licenciatura, ¿no? Que ahora se llama TFG, ¿no? TFM, estas historias, ¿no? Pues ya había trabajado sobre ese tema. En el año 99, ¿no? Presentó su tesis doctoral, que es inédita y que yo aquí defiendo que es realmente un catálogo de más de 500 piezas, que es verdad que en las excavaciones, por ejemplo, de los hitos hemos encontrado y sobre todo permitido identificar espacialmente los conjuntos, pero la sistematización que hace Luis está ahí. Las piezas de los hitos son de los hitos, las piezas de San Pedro son de San Pedro y las piezas de Guarrazar son de Guarrazar, ¿no? Y están bien identificadas. Y luego lo he comentado antes, Luis era muy meticuloso, tiene un catálogo excepcional, perfectamente descrito, con sus paralelos, con sus medidas y sobre todo con unas fotografías y unos dibujos que en sí mismo constituyen pues una obra de arte, ¿no? Yo creo que ese trabajo debería publicarse, lo hablé con él muchas veces, personalmente, o con Rafa, o cuando íbamos a verle ya fuera del museo, allí al Rodilla, ¿no? De Reina Victoria, pues públicalo, Luis, no, lo tendría que revisar. Y me iba diciendo, voy a acabar primero Castiltierra. Bueno, ahora estoy embarcado en lo de Guarrazario, pero que esto lo tienes que sacar, si realmente estaba hecho, ¿no? Pero bueno, Luis era una persona extremadamente meticulosa y sobre todo no tenía, en la sociedad actual yo creo que vivimos un poco con demasiadas prisas, ¿no? Otro hito que yo quiero destacar de Luis es la publicación, que fue un trabajo conjunto, lo hemos comentado aquí, lo ha comentado Concha, de sus compañeras y que hace con Isabel Arias, ¿no? De esa monografía de Castiltierra. Piensen ustedes, siempre estamos hablando de los visigodos, de sus necrópolis, de su etnicidad, de si no, de todas estas historias, pero teníamos publicada la necrópolis de Carpo de Tajo, ¿no? Que la había publicado Gisela Ripoll y fue revisada por Bárbara Sase, ¿no? Unos años después, ¿no? Luego nuestro colega Francisco Ardanaz había publicado una necrópolis más pequeña, que era la de Cáceres de las Ranas, y nosotros mismos otra pequeña de 70 tumbas, ¿no? Que era la de Tinto Juan de la Cruz en Pinto, ¿no? Pero no hay publicada otra necrópolis. La monografía de Castiltierra es la primera gran monografía, ¿no? En la que se recoge de una manera sistemática la totalidad de los hallazgos de las excavaciones que hicieron en sus días Camps, Navascués y también Molinero entre el 32 y el 35, ¿no? Y uno puede, este es otra de las características de un investigador, ¿no? Como Luis rescava, ¿no? Junto con Isabel, ¿no? Se rescava esta excavación y nos la ponen en bandeja a otros investigadores para que el conocimiento pueda seguir funcionando, ¿no? La investigación contemporánea está llena de egos, ¿no? Y de miserias, ¿no? Pero realmente no somos más que un pequeño eslabón del conocimiento. No somos nada, ¿no? Y lo importante es, sobre todo, poner tu ladrillo, ¿no? Para que se siga construyendo ese gran edificio del conocimiento, que en nuestro caso viene desde hace más de 2500, ¿no? Si pensamos que pertenecemos a ese mundo que es la cultura clásica, ¿no? No somos nada, ¿no? En ese mundo yo creo que uno debe ser modesto. Y esa es una de las grandes aportaciones de Luis. Y ahí estaría ese pequeño trabajo. Piensen que en la Comunidad de Madrid, después del traspaso de competencias entre el año 86, se han escapado grandes necrópolis, Gózquez, Vicálvaro. No se ha publicado ninguna, ¿no? Es decir, se habla de ellas, se critican determinados postulados, pero no tenemos los investigadores esa herramienta fundamental que es la memoria, ¿no? Que permite hacer esa crítica, ¿no? Y ese cambio de postulados o no. Entonces, ese trabajo yo creo que a veces no valoramos el inmenso esfuerzo que supuso sacar esa monografía, de abrir, de revisar, de restauración y luego también la edición que fue magnífica. El tercer punto sería, por supuesto, el tesoro, yo diría aquí los tesoros de Guarrazar, ¿no? Porque son dos fosas
Y bueno, yo creo que eso es una obra que lo que debería hacer la gente es leérsela, ¿no? Porque realmente es el trabajo exhaustivo, ¿no?, sobre ese espacio, y ahora nos hablará Jesús. Y luego ya acabo, y no me quiero extender más, yo creo que el gran legado de Luis Javier Balmaseda Muncharanz, no es que haya escrito tantos artículos, que haya dejado magníficos trabajos, ¿no?, como este que es su tesis doctoral de la escultura, o estos 2 volúmenes excelentes de Castiltierra, o este que va a hablarnos ahora Jesús, ¿no? Luis, sobre todo, yo, y lo cuento aquí ya en un tema personal, yo vine aquí con 21 años, ¿no?, me recibieron, ¿no?, me enseñaron y me despertaron el ansia del conocimiento, pero además me trataron muy bien. Y decidí, como Luis, hacer una tesina de los nichos y placas nichos de época visigoda. Y aquí en esta casa pues se me ayudó, pude ver las piezas, se me dejaron las fotografías, se me redirigió a otras personas, se me formó como investigador, ¿no? Y en esa formación de 20 años, que fue mi memoria de licenciatura, después fue mi tesis, ¿no?, después he sido arqueólogo, pues debo mucho a mucha gente de la casa, por supuesto, pero sobre todo, pues Luis siempre estuvo allí presente, ¿no?, como formador, ¿no?, de investigadores, que es importante. Me enseñó la importancia de la transmisión del conocimiento, que él lo aprendió en esos primeros trabajos sobre Santa Olalla, después sobre Castiltierra y después sobre Guarrazar, de transmitir el conocimiento para que otras personas incrementen el mismo, ¿no? Y siempre desde un comportamiento de humildad y de ética que hoy en día la investigación actual desgraciadamente carece. Estamos en el Museo Arqueológico Nacional, es decir, el museo de todos los arqueólogos y arqueólogas españoles. Eso no lo dejó Luis Balmaseda, es un legado importantísimo. Yo espero que esta casa sepa conservarlo, ¿no?, porque realmente es fundamental. Nosotros, como legatarios, y ya acabo, cuando estábamos excavando dijimos, Luis, vamos a excavar en los hitos, ¿no? Al poco tiempo dice, ven un día, y me dijo, toma, te he escaneado las memorias, las fotografías, todo, para que podáis empezar porque no lo había publicado de una manera total, ¿no? Y entonces allí no lo dejó. Eso decía mucho, pues, cómo era Luis. En la actualidad, pues, somos legatarios de la totalidad de sus trabajos, los tenemos, ya tenemos en gran parte la tesis, por ejemplo, está totalmente escaneada, sus fotografías, sus dibujos, que son excepcionales, ¿no? Y nosotros, sobre todo, conservaremos eso, pero intentaremos transmitir a nuestro equipo interdisciplinar ese inmenso legado de Luis, ¿no?, que es transmisión del conocimiento sin esperar nada a cambio, formación y, sobre todo, pues la ética del investigador, que es sencillamente el mejor premio a tu trabajo es trabajar, conocer y poder dejárselo a otra persona más joven que nos va a mejorar con total seguridad, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Jorge. A continuación intervendrá Jesús Carrobles Santos, que es director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo desde el año 2016. Ha ocupado numerosos cargos públicos vinculados a la cultura toledana y actualmente es miembro de 7 instituciones nacionales e internacionales. Dirige varias revistas y colecciones editoriales que están centradas en el estudio del patrimonio cultural y ha publicado más de 150 obras. Además, ha ejercido como comisario de diferentes exposiciones, destacando en proyectos como el del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, y ha dirigido numerosos proyectos de investigación y coordinado proyectos de rehabilitación sobre patrimonio cultural toledano. Cuenta con las medallas de oro y plata de la ciudad de Toledo en 2014 y de Castilla-La Mancha 2015, así como con el reconocimiento otorgado por la Real Fundación de Toledo en el 2004 en calidad de director del Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial. Jesús compartió con Luis su interés por el patrimonio de Toledo y por el mundo visigodo. Y él finalmente nos hablará del Tesoro de Guarrazar y de este último gran trabajo de investigación de Luis Balmaseda. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Carmen.
En primer lugar, me gustaría agradecer que hayan contado conmigo para este homenaje, este recuerdo a Luis. En segundo lugar, voy a hablar del Tesoro de Guarrazar, pero antes me gustaría hacer una introducción a la importancia que siempre le dio Luis a la arqueología toledana, porque eso de alguna manera explica también el interés que mostró por el Tesoro de Guarrazar. Ya se ha dicho en esta mesa que fue un magnífico profesional del campo de los museos, evidentemente por muchas cosas, también por abrir cajas y desempolvar carpetas. Fue alguien que excavó los fondos, que se preocupó allí donde fue de trabajar con los materiales que dependían de él. Y de hecho, bueno, eso en cierta medida vuelve a explicar este interés por el Tesoro de Guarrazar. Pero ahora, ya digo, antes de entrar directamente en lo que es el libro, sí me gustaría hacer esa referencia a Luis como toledano ejerciente. Y lo digo porque muchas veces desde el Museo Arqueológico Nacional, lógicamente, el conocimiento es muy diferente. Desde una distancia tan cercana como es la de Toledo, pero quizás el personaje también toma otra dimensión. En ese sentido, me gustaría simplemente decirles que la familia, que el origen del interés por el patrimonio, por el pasado, en la familia de Luis, no es algo excepcional. En lo poco que pude investigar sobre sus antepasados, decir que ya la familia Muncharaz está en la Puebla de Montalbán desde finales del siglo XVII, pero es que hay personajes que son importantísimos para la arqueología nacional en esa familia. Ahí está Manuel Muncharaz y Olarte, que murió en 1814, pero fue el principal colaborador de Tomás López, que fue ni más ni menos que geógrafo de los dominios de Su Majestad, y fue el que descubrió, Manuel Muncharaz, Santa María de Melque, y el primero que dibujó relieves visigodos y los pasó a una memoria que todavía se conserva. Es decir, el primer tenante de altar visigodo está publicado, ni más ni menos, y estudiado por Manuel Muncharaz y Olarte. Otro Manuel Muncharaz, en este caso López, era secretario del Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, el lugar donde nació Luis, en 1888, y fue ni más ni menos que colaborador del padre Fita, y que era director de la Real Academia de la Historia y era su agente para todas las inscripciones romanas de buena parte del Valle del Tajo. Yo creo que con estos orígenes se explica muy bien pues cuál fue la formación de Luis, que además se completó con otra figura que no está del todo bien valorada en su trayecto, la formación de Luis, pero que sin embargo fue fundamental y que fue un director de este Museo Arqueológico Nacional. Y me refiero ahora a Casto María del Rivero, que vivió durante muchos años, una vez jubilado, en la Puebla de Montalbán y donde montó una tertulia a la que asistía Luis. Entonces yo creo que hay material más que suficiente para ver y entender un poco pues ese interés que mostró Luis muy pronto por el pasado y que lo trabajó en muchas facetas. También, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, formando parte del clero diocesano de Toledo, con el que estuvo implicado durante varios años. Al margen de eso, fue uno de los primeros arqueólogos modernos de la provincia de Toledo. Gracias a sus trabajos de los años 70 y 80, podemos decir que se inició la arqueología contemporánea en la provincia. Hubo algunas intervenciones, quizás más conocidas, como fueron la de Pinedo con Ángeles Querol y Manuel Santonja, pero no dejaron una línea tan clara, no dejaron un peso como las que hizo Luis, que ya ha comentado Jorge, de los hitos y el cerrón, y que no voy a entrar en ellos para no alargar más esta intervención. Lo que sí quiero decir es que, evidentemente, con ese pasado, con ese amor por esa tierra y con esa formación, lógicamente, cuando llegó al Museo Arqueológico Nacional, una de las cuestiones con las que primero se topó fue el magnífico Tesoro de Guarrazar, y ahí empezó un trabajo que, afortunadamente, ha dado lugar a este maravilloso libro que tenemos aquí delante de nosotros. El primer artículo que publica Luis sobre el Tesoro de Guarrazar data del año 1995. Eso quiere decir que, conociendo la precisión con la que trabajaba y conociendo los tiempos que él gastaba en este tipo de situaciones,
Está claro que una de las primeras ocupaciones que tomó cuando llegó a esta casa fue la de trabajar en el Tesoro. Y trabajar porque este tipo de grandes conjuntos, de grandes piezas de referencia, los conocemos todos, pero resulta que muchas veces son los más desconocidos, porque como se supone que todo está dicho, pues a partir de ahí parece que lo demás sobra. Bueno, Luis empezó a publicar, ya digo, artículos, estudios sobre el Tesoro en 1995, culminó con el artículo que se publicó en ese maravilloso estudio dirigido por Alicia Perea en el año 2001, pero siguió trabajando, esos trabajos, esas carpetas que siempre quedan abiertas, para dar lugar a esta obra, la que lleva por título La agitada historia del Tesoro de Guarrazar, Guadamur Toledo, enigmas y documentos. ¿Cuáles son? Bueno, evidentemente se pueden imaginar, es un libro que recoge toda la documentación administrativa, toda la descripción del tesoro, de todas las... Es decir, es un estudio maravilloso que además nos pone un poco también con lo que decía Jorge, es decir, ante un tipo de arqueología que hoy parece pasado de moda, pero es esa arqueología positivista que es fundamental para avanzar, en el sentido de que ahí tenemos los datos, están perfectamente contrastados y a partir de ahí podemos avanzar todos. Las principales aportaciones, ¿qué significa esta obra? Ya digo, en un entorno en el que parece que estaba todo dicho. Bueno, pues como se pueden imaginar, nos dice mucho. Había un deán de la Catedral de Toledo que decía que si no puedes ser claro, por lo menos sé confuso. Entonces, en los hallazgos de tesoros, como nadie podía ser claro, evidentemente todo el mundo era confuso. Y en este caso, aún más porque, bueno, como ustedes saben, el tema de Guarrazar pasó de ser algo más que un acontecimiento de verano el año 1858 en Toledo a ser un tema de Estado. A partir de ahí se desataron todo tipo de pasiones, todo tipo de presiones, y entonces el resultado era que había tantas versiones y tantas informaciones, prácticamente como intervinientes hubo en aquel momento en torno al Tesoro de Guarrazar. Se habían publicado algunas de ellas, pero no había un estudio global de todo lo que se había dicho y, sobre todo, de todo lo que esos funcionarios de la justicia del siglo XIX fueron recogiendo punto por punto en todo el expediente judicial y administrativo que se siguió a partir de hacerse público el hallazgo de Guarrazar y que es fundamental para entender lo que pasó en esos años, que ya digo, todo el mundo trató de ocultar en la medida de lo posible. En este sentido, bueno, pues por fin tenemos una historia real del Tesoro de Guarrazar, una historia que llega además hasta prácticamente nuestros días y que se convierte en un modelo, y en un ejemplo de estudio de lo que era la protección del patrimonio en la España de la segunda mitad del siglo XIX, de los problemas legales que hemos tenido en nuestro país para proteger nuestro patrimonio, e incluso el libro yo creo que nos muestra muy bien las dificultades del proceso nacionalizador que hemos tenido, que ha tenido nuestra nación, para darse cuenta del valor de lo suyo. Hay toda una serie, los recortes de prensa con los lamentos, con las situaciones, yo creo que es otra de las buenas aportaciones que hace este libro, de manera que no solamente es algo fundamental o se convierte en una herramienta fundamental para el estudio de lo visigodo, sino para el estudio de nuestra propia evolución en las políticas de protección del patrimonio, donde ya digo, hay datos verdaderamente, por un lado, duros y por otro lado, enternecedores. Por otra parte, yo creo que también, y gracias a esa maravillosa documentación que utiliza, yo creo que por primera vez tenemos la verdadera dimensión del Tesoro de Guarrazar. El Tesoro de Guarrazar es lo que nos ha quedado, de lo que nos ha quedado, de lo que nos ha quedado. Si volviendo para atrás en los expedientes, evidentemente lo perdido, perdido está, pero gracias a la investigación que hace, yo creo que de una manera muy clara se pone en evidencia lo que fue el Tesoro de Guarrazar o los tesoros de Guarrazar, como dice Jorge, en el momento de su aparición en el año 1858. Es decir, estamos hablando de una riqueza increíble, porque se ha conservado una parte de la segunda ocultación, no precisamente la mayor ni mucho menos, sino más bien un pequeño resto de lo que en su momento se localizó.
De esta manera, simplemente a través de las descripciones del procedimiento judicial y de los diferentes hallazgos que luego se fueron produciendo, compras y demás, bueno, pues la verdad es que resulta que el Tesoro tiene todavía mayor dimensión de la que siempre le hemos considerado. Todos estamos convencidos de que es el mayor tesoro alto medieval de Europa, pero es que encima era infinitamente más, y eso yo creo que también es una de las aportaciones de este libro. Otro de los valores que yo le encuentro es que, siguiendo un poco a Amador de los Ríos y a toda la gente que intervino por el Ministerio de Fomento en el siglo XIX con las excavaciones que se realizaron, y gracias a su tesis doctoral y a sus otros trabajos, da un maravilloso contexto al Tesoro de Guarrazar. Es decir, el Tesoro de Guarrazar, como es tan evidente y es tan visual y evidentemente atrae tanto, parece que nunca estuvo enterrado, ni formó parte de un yacimiento arqueológico, ni tuvo otro contexto que no fuera algo, un arca ocasional donde llegan unos señores y lo encuentran. No. Evidentemente, el yacimiento es un yacimiento único, como bien sabe Juan Manuel Rojas, que está aquí, como bien sabe la alcaldesa de Guadamur, que también nos acompaña. Es decir, estamos ante un lugar excepcional y aquí en el libro no solamente Luis muestra que es un lugar excepcional, sino que además lo asocia a unas arquitecturas, da unas cronologías, es decir, lo convierte en un elemento más, en un territorio, en un lugar muy concreto de las afueras de la capital visigoda toledana, con todo lo que eso implica. Y para terminar, yo creo que otro de los grandes valores que tiene el libro es que, insisto, que no queda solo en lo visigodo. Es decir, estudia perfectamente lo que es el origen del tesoro y lo que es el valor como piezas altomedievales, pero yo creo que Luis era muy consciente de que estas son unas piezas que por su excepcional importancia iban acumulando valor. Era un poco lo que le pasó a estos elementos que se convierten en iconos de una cultura. Por ejemplo, en una época muy cercana, un poquito después del hallazgo del Tesoro de Guarrazar, cómo el caballero de la mano en el pecho del Greco recibe ese nombre por Pío Baroja, y a partir de ahí empieza a ser motivo de orgullo de una generación, de un tal, se le da un valor añadido que ni siquiera, vamos, el Greco ni siquiera sospechó. Bueno, de alguna manera, en el Tesoro de Guarrazar ocurre algo parecido, dado que son piezas que adquieren un valor prácticamente, insisto, como he dicho antes, de identificación con la nación, o son piezas que sirven para, es decir, que van acumulando verdaderas historias de localismos franceses, de historias de todo tipo, hasta llegar a las de espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de algo que en relación con Petén, Gestapo, es decir, bueno, todo eso, evidentemente, no es el valor del tesoro visigodo, pero el Tesoro de Guarrazar no se puede entender sin todas esas visiones, sin todas esas miradas que se lanzan sobre esas coronas durante tantos años y que de alguna manera, bueno, lo enriquecen. Y yo creo que la última de las grandes miradas que ha tenido ese tesoro es la de Luis. Y yo creo que con eso queda claro el valor de esta obra que, desde luego, desde Toledo se agradece de una manera enorme por lo mucho que significa. Y bueno, yo creo que muestra claramente que después de su desaparición sigue con nosotros ayudándonos a conquistar y a conocer mejor nuestro pasado. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Y ahora intervendrá Luisa Fernanda Balmaseda, que es hermana de nuestro compañero Luis y que nos hablará en nombre de toda la familia. Adelante, Luisa. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro póstumo de Luis. Como todos saben, soy Luisa Fernanda Balmaseda, su hermana. En primer lugar, quiero en nombre de la familia agradecer al MAN este homenaje a Luis en el museo. Con su trabajo aquí fue feliz, él adoraba su trabajo. En segundo lugar, quiero también agradecer a todos sus compañeros y amigos, que era como él los consideraba siempre,
Sin ellos, este libro hoy posiblemente no estaría aquí, aunque él lo dejó en la editorial cuando falleció. Faltaba por concretar algunas cosas que ellos se han encargado de hacer. Luis, proveyendo antes de la operación que pudiera pasar lo que desgraciadamente pasó, así lo dispuso. Nuestro hermano fue haciendo amigos por todos los lugares que estuvo en su vida laboral. Era muy querido y respetado. Yo he tenido el privilegio de estar toda la vida con él y, como dicen mis hermanas, era un sabio santo. Luis era un apasionado de los libros. Prueba de ello es la biblioteca tan numerosísima que acumuló a lo largo de su vida y que hoy, gracias a unos primos que han hecho de intermediarios, ha sido donada íntegramente a una gran universidad para que pueda ser aprovechada por otras personas. Gracias también a ellos. ¿Cómo era la vida de Luis con Luis? El día a día, la vida con él era fácil. Todo le parecía bien. Su carácter era siempre afable, incluso en las situaciones más difíciles, pero además, con su prudencia y su inteligencia, nos hacía más sencilla la vida a todos los que le rodeábamos, no solo a Beatriz y a mí, que estábamos más cerca, sino al resto de hermanos y sobrinos, siempre pendientes de los demás con su mejor ánimo. Decía que Luis era humilde, seguramente la persona más humilde que he conocido. Nos enterábamos en cosas en casa siempre por casualidad de sus no pocos logros, académicos primeros y profesionales después. Cuando le dábamos la enhorabuena, él siempre le restaba importancia. También era reservado. Tuvo que ser por boca de conocidos y amigos como fuimos conociendo su brillante currículum y el excelente profesional que era. En la parte personal, en nuestra familia, siempre fuimos conscientes de que era una persona maravillosa. Para él, su familia y el trabajo era todo en su vida. Al empeorar el estado de salud de nuestra madre, no tardó en dejar la dirección del Museo de Bellas Artes en la Alhambra y su querida Granada para venir a Madrid a ocuparse de ella con nosotras. Lo mismo hacía con mi hermana Beatriz, que sabiendo su delicado estado de salud, siempre estaba pendiente para acompañarla y asegurarse de que tomaba puntualmente sus medicinas. En su día a día, el estudio ocupaba siempre la mayor parte de su tiempo. Era un ávido lector, leía con facilidad en numerosos idiomas y se manejaba con soltura en complejos conceptos filosóficos, pero siempre estaba dispuesto a jugar con los más pequeños de la casa o contar a sus sobrinos las historias que esto le demandaban y con las que acudían a él como si de una inagotable enciclopedia se tratase. Siempre con una tímida sonrisa accedía a prestar cualquier ayuda. No quería alargarme más. Reiterar nuestro agradecimiento al MAN, a sus amigos, a todos los asistentes que nos acompañan aquí esta tarde. Luis, con su vida, nos dejó a todos los que tuvimos la suerte de conocerle un mundo mejor. Y ahora con este libro seguirá acompañándonos y enseñándonos, aunque se haya ido. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Bueno, hemos ido viendo, ¿no?, el perfil, trazando el perfil de Luis, destacando, bueno, pues, sus diferentes facetas. Yo creo que todos coincidimos en que era una persona amable, tan educado, tan atento siempre. Bueno, pues con esa generosidad que habéis destacado todos, esa humildad, pero
con una generosidad tanto a nivel profesional como personal también, ¿no? Era un investigador de enorme nivel, muy riguroso, ¿no? Todos sus trabajos lo demuestran, en las citas revisadas al máximo, ir a las fuentes, comprobarlo todo. Y bueno, yo creo que nos queda todo su recuerdo, su hacer, todo lo que habéis comentado también de la comunicación y el traspasar a los demás ese conocimiento, el formar a generaciones futuras, y su risa, su sonrisa, porque bueno, era una persona que tenía un aspecto serio, pero aquí en las fotografías siempre se ven sus ojos que sonríen, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien de la sala que quiera decir algo o... Bueno, también deciros que ha habido gente que se ha sumado al homenaje sin poder venir, se disculpan, pero bueno, están aquí también con todos nosotros. Sí, Mari Carmen. Sí. Mari Carmen, que eras directora cuando él vino, ¿verdad? Pero a mí me gustaría Adelante. recordar a Luis, porque Luis fue compañero mío en la universidad, en la facultad. Hicimos juntos los tres la especialidad, después de los comunes, Historia Antigua. Mi madre era profesora en esos momentos, también era profesora de Luis, claro. Y bueno, le tenía adoración porque decía, qué chico más estupendo, más culto, más buena persona. Y bueno, o sea, que desde entonces, hace muchísimos años, él fue dejando su huella. Y que, bueno, yo hoy quería estar aquí para acompañaros a todos y luego recordarle y reconocer y recordar que, desde luego, ha sido una de las mejores personas que yo he conocido en la vida. Y enhorabuena a toda la familia y a todos los demás. Gracias, Mari Carmen. Hola. Tal como era Luis, cuando Luis se fue del museo, no nos consintió que le hiciéramos absolutamente nada. Así que hoy nos hemos tomado la revancha y por fin le podemos demostrar el cariño que le teníamos en el museo. El conjunto que formamos medieval realmente creo que era envidiable, y sospecho que nos envidiaban bastante en el museo porque fuimos muy entrañables compañeros y amigos, y nada más que decir esto. Y es mucho. Bueno, yo simplemente le hacer referencia a la publicación y darle enhorabuena y agradecer a todos los que habéis hecho posible que la obra llegara a editarse, a completarse, que lo habéis hecho de mil amores. No sé si me voy a saltar a alguien, pero Isabel, Ruth, Concha, Jorge, yo creo que también Jesús, María y Feliciano, por supuesto que le veo por aquí, y también de nuevo pues al editorial Enrique Daza por haberlo sacado adelante, porque nos queda una gran obra de una de las piezas más importantes del museo, un conjunto de historia muy atribulada, complicada, pero que es parte del registro arqueológico, una parte muy importante del mundo visigodo, y uno de los conjuntos fundamentales para explicar esa cultura, y que aquí en el museo, por supuesto, tiene enorme relevancia. Así que, bueno, pues junto al tesoro pues tendremos siempre a Luis. Y nada más, muchas gracias a todos.